El día de hoy hemos tenido una de las mayores manipulaciones del mercado cripto que hemos visto en los últimos años. Hemos tenido una caída de más de $4.000 en cosa de 7 minutos. Vamos a ver cómo afecta esto al precio, cómo afecta esto al mercado y qué es lo más probable que pase durante las próximas horas. Así que empezamos con análisis de Bitcoin, veamos con el Crypto News qué es lo que ha pasado exactamente. Y fijaos, el día de hoy la caída que hemos tenido un flash crash, ha sido dado por una ballena, una sola ballena que ha vendido más de 24.000 bitcoins en cosa de 7 minutos así a mercado. Estas ballenas no suelen vender de esta manera porque más que nada se tiran el precio a ellas mismas, por lo cual no sale rentable hacerlo de esta manera. Pero bueno, lo ha hecho, ha tirado el precio un 5% o algo así y básicamente ha desatado el pánico en el mercado. De hecho, Bitcoin, ya os digo, ha llegado a caer más de $4.500 en cosa de 7 minutos. Ahora lo veremos en el gráfico. En cualquier caso, esta ballena ya ha vendido y bueno, ahora ya ha pasado el mal rato. Ya os digo, y lo veremos en el gráfico, cómo se nota cuando un movimiento es un movimiento manipulativo y cuando un movimiento es un movimiento real. Lo veréis muy fácilmente en el gráfico. En cualquier caso, esto es lo que ha pasado y ahora lo veremos bien. Igualmente vamos al calendario económico de Investing para ver qué es lo que está pasando el día de hoy, si hay alguna noticia macroeconómica o no. Ponemos los gráficos de 3 estrellas y hoy podemos decir que venían datos de viviendas nuevas. Datos de viviendas nuevas que han salido un poquito mejor de lo que se esperaba, pero bueno, dentro de lo que es el rango de los 650.000, por lo cual no ha habido noticias importantes. Mañana, ¿qué tenemos? Tenemos la confianza del consumidor, que sería interesante que estuviera por encima de 100, aunque dudo que esté por encima de 100. En cualquier caso, no es un dato extremadamente relevante, por lo cual mañana no creo que tengamos gratas sorpresas, ni sorpresas negativas, ni nada por el estilo. Creo que va a ser algo bastante neutral y que bueno, tampoco va a dar mucha información, por lo cual va a ser un día en teoría tranquilo. Pasemos directamente de todo esto y vamos a las liquidaciones de Trading Different, a ver qué es lo que está pasando en el mercado. Y fijaos aquí lo que ha pasado el día de hoy porque es brutal. O sea, la vela esta que hemos tenido ha sido una vela brutal que ha liquidado más de 350 millones de dólares en posiciones de long, una barbaridad, ¿vale? Y si os fijáis aquí, a nosotros en el Trading Hub nos han tocado el stop loss por culpa de esta vela, ya lo veréis, ahora os lo enseñaré, pero básicamente, bueno, podéis ver aquí que hemos limpiado toda la zona que teníamos pendiente. Todavía queda la zona, bueno, hasta la zona de $109.000 donde hay unas cuantas liquidaciones. Repito, estas liquidaciones parecen importantes, pero no son tan importantes como por ejemplo las que hay en máximos históricos, ¿vale? Fijaos la diferencia entre las liquidaciones de máximos históricos y las liquidaciones que tenemos aquí abajo, y también recordad que aparte de la de máximos históricos, también estamos aquí en la parte de 108.000, que hay una zona de liquidaciones en los 107, 108.000 tremenda, ¿vale? Todavía podemos ir a buscar la zona de 107, 108.000, todavía no podemos descartarla, pero bueno, ahora mismo nos encontramos entre el rango de los 130 donde hay mucha liquidación y la zona de 107 donde hay mucha liquidación. En cualquier caso, por ahora, eso es todo lo que sabemos con las liquidaciones. Y vamos a verlo en el gráfico de Bitcoin, porque os digo que todavía no podemos descartar esta zona de 106.000, aunque no parece que vaya a ser ahora mismo, ¿vale? Veamos ya directamente el análisis de Bitcoin en el gráfico y veamos qué es lo que ha pasado. Fijaos aquí, ¿vale? El gráfico de 1 minuto de Bitcoin, fijaos la caída que hemos tenido, fijaos cómo Bitcoin ha caído un 4%, $4.200 en 6-7 minutos. Ha sido brutal, ¿vale? La caída ha sido brutal y lo dicho, este tipo de caídas no son caídas que sean normales, son caídas manipuladas al fin y al cabo, ¿no? Fijaos aquí, esto es una caída manipulada, se ve claramente, se ve que obviamente este tipo de caídas no son normales, incluso la subida que tuvimos con la Fed es una subida mucho más pausada. O sea, un dato de la Fed súper relevante que movió todos los mercados fue una subida más pausada y además de ser una subida más pausada, también fue una subida que realmente siguió subiendo tras el dato, ¿vale? Y fijaos el tipo de movimiento que vuelvo a mostrar, el tipo de movimiento que hemos tenido ha sido simplemente una vela, 2 velas y ya está, se acabó el movimiento en solo 2 velas. Eso te implica de que es un movimiento manipulado y un movimiento creado por una o un grupo de personas, ¿vale? Pero no es el mercado entero. En cualquier caso, obviamente luego, después de estas 2 velas, el mercado ha seguido subiendo y bajando, sobre todo bajando, pero ya ha empezado a bajar por el pánico, ¿vale? Obviamente, Bitcoin ha roto la zona de $112.000 que veíamos como soporte, la ha roto temporalmente, pero la ha roto. Mucha gente que tenía los stop loss por debajo de los 112.000, como es mi caso, y es el caso del Trading Hub, nos han tocado el stop loss.
Ha habido una cascada de liquidaciones, mucha gente ha perdido dinero y ha entrado el pánico. Y todas estas caídas posteriores no son por la ballena, son por el pánico de la gente. Y ahora que la gente está vendiendo, y ahora que la gente está cerrando los longs, pues recordad qué pasa cuando la gente, todos se ponen en short. ¿Qué pasa? Efectivamente, que el mercado suele rebotar, ¿vale? Entonces, pasemos a gráfico diario, a ver un poco lo importante, ¿no? A tener en cuenta. Vamos a repetir lo mismo que la semana pasada. ¿Hemos roto los 112.000 en gráfico diario? No, ni aún con una ballena manipulando el precio hemos conseguido romper el soporte. Si conseguimos romper el soporte, si cerramos velas diarias por debajo de 111.500, por ejemplo, toda esta zona de por aquí, ahí sí va a ser bajista Bitcoin y ahí sí que podemos esperar caídas a 107. Por ahora no ha cambiado nada en gráfico diario, absolutamente nada, por lo cual nos mantenemos alcistas y nos mantenemos en el soporte. De hecho, nosotros en el Trading Hub hemos abierto dos señales más y os las voy a enseñar porque básicamente tenemos algunas señales abiertas. Tenemos un long tanto en Ether como en Bitcoin actualmente y estamos en beneficios ya en ambos trades. Vamos a seguir manteniéndonos en estos longs. Obviamente, cabe la posibilidad de que Bitcoin, llegados a este punto, pues tenga otra liquidación más para abajo que termine rompiendo el soporte y que vaya a 106, 107. Es probable, es posible. ¿Vale? Probable, a lo mejor no tanto, pero posible sí que lo es. Por ese caso siempre nos protegemos con un stop loss. Pero repito, en gráfico diario no ha cambiado nada. Ha habido una mecha por debajo de los 112, pero no hemos cerrado ninguna vela diaria por debajo de 112, por lo cual el miedo no debería estar en el mercado todavía, ¿vale? Gráfico de 4 horas, ¿cómo lo tenemos? Aquí en gráfico de 4 horas, fijaos que sí hemos roto los 112.000. Pero cuidado. El soporte de los 112.000 no es un soporte de 4 horas, es un soporte de gráfico diario. Hay que cerrar velas diarias, no de 4 horas. Este es un fallo muy común en los analistas de que si tú dibujas una línea de soporte en gráfico de 4 horas, por ejemplo, no puedes esperar que una vela de 1 minuto cierre por debajo y decir que ha roto. Hay que cerrarlo, hay que cerrar una vela en la temporalidad que dibujaste esto, que en este caso fue gráfico diario, ¿vale? Entonces aquí lo que hemos tenido claramente es una trampa, una ruptura trampa de este nivel, para que toda la gente que tenía el nivel de los 112.000 puesto como cuidado es el soporte, que aquí digan hemos roto hacia abajo. Y como hemos roto hacia abajo, pues nos vamos a 106. Pues no nos vamos a 106, gente. No nos vamos a 106, estamos perdiendo fuerza, hemos hecho la ruptura trampa, hemos vuelto a recuperar los 112 y mientras hoy terminemos por encima de 112 y la vela de mañana terminemos por encima de 112, seguimos bien. Obviamente estamos haciendo cada vez máximos más bajos, ¿vale? Por lo cual es posible que toquemos techo en la zona de 115.000, 116.000 o por ahí, ¿vale? Es posible que no superemos los 116.500, donde está esta media móvil, pero que ahora se viene un movimiento al alza camino a esos 115, 116, lo veo bastante probable. Entonces, sobre todo después de esta trampa. Ya una vez toquemos esta zona de aquí, decidiremos si Bitcoin consigue cambiar la tendencia en gráfico de 4 horas y empezar a hacer cada vez máximos más altos, o si por el otro caso también lo que podría pasar es que a partir de aquí hagamos otro intento hacia abajo y ahí sí consigamos romper el soporte. No creo que sea lo más probable, pero que sepáis que puede pasar, ¿vale? Aparte de todo esto del gráfico de 4 horas, fijaos cómo tenemos aquí esto. ¿Qué tenemos en el gráfico del gap de... Bueno, lo he dicho. ¿Qué tenemos en el gráfico del CME, de los futuros del CME? Efectivamente tenemos un pedazo de gap de los futuros. Un pedazo de gap de los futuros que va desde los 113.000 hasta los 116, casi 117.000. ¿Vale? Estamos hablando que Bitcoin tiene que subir desde el precio actual más o menos un 3,5% para cerrar el gap de los futuros. Entonces también es una parte muy importante que creo que afectará al precio. La parte muy importante que estoy hablando es que Bitcoin suba a los 116.400, siga subiendo un poco más y cierre el gap de los futuros. Cierre ese gap de los futuros, bueno, por la zona esa de 117.000. Ya a partir de aquí veremos qué es lo que pasa, obviamente, ¿vale? Pero ir a cerrar el gap, parece que va a ir a cerrar el gap. Sobre todo viendo el MACD, viendo la ruptura trampa, viendo que todo el mundo está muy bajista y con miedo, es el momento de rebotar.
Y por eso estamos en long en el Trading Hub, ¿vale? Gráfico de 1 hora para terminar con Bitcoin. Fijaos, MACD recién cruzado al alza, la ruptura trampa esta que hemos visto, el RSI también, incluso con alguna divergencia alcista, quiero que la veáis. Aquí tenemos obviamente el precio bajando y el RSI subiendo. Es normal que tengamos rebotes y es normal que los rebotes lleguen mínimo a 115, incluso 116, 117. Pueden llegar perfectamente a esas zonas. Y de hecho, os lo voy a enseñar. Tengo algunos longs abiertos aparte de la señal que hemos mandado. Así que bueno, que sepáis que a corto plazo esto pinta a rebote. Veamos algunas de las altcoins a ver cómo se encuentran actualmente. Así que veamos. Por ejemplo, Ether, ¿qué ha pasado con Ether? Fijaos que Ether no ha tenido tanta caída como ha tenido Bitcoin. Obviamente ha tenido caída, pero la manipulación, la vela manipulativa a las 9 de la noche ha sido en Bitcoin sobre todo. En Ether también ha sido una vela grande, pero no tan manipulada. El Link, fijaos, también ha sido una vela manipulada, pero no tan grande. La manipulación ha venido en Bitcoin. Luego, obviamente, esta manipulación se ha llevado por delante también a las altcoins, porque cuando Bitcoin cae, todo cae. Pero en cualquier caso, aunque las altcoins están corrigiendo por miedo. Y están corrigiendo por un miedo que viene infundado por una ballena que ha vendido 24.000 bitcoins en cosa de 5 minutos. ¿Vale? Por lo cual, sí, muchas de las altcoins han bajado mucho. Y efectivamente, esto es una de las oportunidades que estábamos esperando para empezar a comprar, para seguir aumentando nuestros longs de ciclo y demás, y demás, y demás. Nuestros longs de ciclo siguen en ganancias. Pensad que nuestros longs de ciclo, en este caso, los abrimos aquí. La semana del 6-7 de agosto. Por ejemplo, Raydium tiene que caer todavía un 21% para ponernos en break-even, ¿vale? O sea, seguimos muy bien y así vamos a seguir, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como digo, la mayoría de las altcoins han estado cayendo. La dominancia de Bitcoin, de hecho, ha estado desplomándose hasta básicamente ayer por la tarde. Ya cuando tuvimos el crash de Bitcoin, las altcoins han estado sufriéndolo más. Pero bueno, todo sigue encaminado a que la dominancia de Bitcoin siga cayendo. Y a la que Bitcoin se recupere un poquito de todo este miedo del mercado, cuando la gente vea que en las próximas 24 o 48 horas no conseguimos romper el soporte y que Bitcoin se mantiene fuerte, se mantiene estable, a partir de ese momento es cuando empezarán a entrar las compras. ¿Vale? Y cuando empiecen a entrar las compras en Bitcoin, adivinad qué va a pasar. Va a moverse mucho capital también a las altcoins. Entonces, por ahora, simplemente que veáis que la mayoría de altcoins han estado cayendo mucho, que muchas están formando ya divergencias. Por ejemplo, mirad aquí Pepe, divergencias alcistas en el RSI, también en el MACD. Tenemos ya sobreventas en todas las altcoins, te diría, en gráfico de 1 hora, y que bueno, igual que se viene un rebote de Bitcoin a la zona de 117 a cerrar el gap, muchas de estas altcoins van a estar recuperándose durante los próximos días. Es algo que va a tomar un poco de tiempo, pero como digo, durante los próximos días sí vamos a empezar a ver algunas subidas interesantes. Muchas de las altcoins estaban comportándose extremadamente bien justo antes del crash y bueno, a partir de aquí ya han liquidado absolutamente todos los longs y ahora que no hay longs es el momento de entrar en long, efectivamente. ¿Vale? Ya pasemos directamente a BitGet y voy a mostraros un poquito lo que tengo abierto actualmente. Lo que tengo abierto actualmente es esto. Fijaos, tengo un long aquí, por ejemplo, en Bitcoin y un long aquí en Ether. Bueno, estamos aquí en estos longs. Vamos a seguir aumentando nuestras posiciones en long en caso de que Bitcoin termine cayendo un poco más. También he aprovechado, que esto ya es un poquito más de largo plazo, ¿vale? Pero en mi portafolio de inversión tradicional he aprovechado para probar y comprar también el ETF de Bitcoin. He comprado un poquito del ETF de Bitcoin, unos $6.000 más o menos. Y ahora mismo mi portafolio ya son bonos del tesoro y el ETF de Bitcoin. Bueno, simplemente porque estoy trasteando con algunos ETFs para poder enseñaroslo lo mejor posible, ¿vale? Entonces, pues fijaos, me ha crecido la cartera un 0,46% el día de hoy gracias sobre todo a ese ETF. Así que bueno, nosotros vamos a mantenernos en long. Cuando yo digo que no creo que el soporte se rompa, yo meto mi dinero ahí también. Quiere decir, yo estoy comprando en estos niveles. Estoy comprando el miedo de la gente. Entonces, bueno, creo que esto es interesante, importante de ver. Y como digo, sobre todo también en el Trading Hub, importante porque seguimos aumentando las posiciones. Aunque nos hayan tocado un stop loss, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Ha habido movimientos raros, nos han tocado el stop loss, es algo normal, algo que a veces pasa. Un movimiento así manipulativo no suele pasar muy frecuentemente, pero un par de veces al año sí pasa.
Y bueno, nosotros seguiremos intentando aprovechar ese miedo de la gente, entrando en long y manteniéndonos en long. Recordad que el Trading Hub es totalmente gratuito, simplemente te registras con cualquiera de los 3 enlaces que tienes en la descripción y tienes acceso a ese Trading Hub y tenéis acceso no solo a las señales de trading, a mapas de liquidaciones, a sentimientos de mercado, calendario económico, bastantes cosas importantes, oportunidades en altcoins que podemos ver. Bueno, comparto todo tipo de información gratuita para vosotros. Bueno, vosotros me apoyáis registrándoos con enlace, yo os doy acceso a todo eso. Tenéis toda la información en la descripción, os recomiendo mucho que lo leáis y que veáis el vídeo explicativo si no lo entendéis. Así que bueno, ya está, poco más que deciros. Este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya interesado, sobre todo que haya calmado un poco las aguas y que también entendáis un poco el movimiento que ha habido y por qué lo ha habido. Así que bueno, todavía no ha cambiado nada, todavía nos mantenemos exactamente igual y bueno, veremos si durante los próximos días rompemos el soporte o no. Me gustaría saber vosotros qué pensáis, ¿romperemos el soporte o no lo conseguiremos romper? Yo me estoy posicionando ya y creo que se ve bastante claro. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto gente y adiós, adiós.